Vamos a comenzar ahora sí con lo que es el sistema del KLA en sistemas biológicos. Vamos a analizar la fórmula que a mí en lo que concierne me parece la más aplicada para prácticamente todos los sistemas. La fórmula es la de Boltzmann-Lehmann. ¿Qué dice esta fórmula? Dice que el KLA es igual a una constante que llaman alfa por las BBMs elevado a la beta por las revoluciones por minuto elevado a la gamma. Bueno, ¿qué notaron ellos o qué hicieron o qué? Bueno, pues ellos hicieron una serie de experimentos donde aumentaban el producto de las BBMs por las revoluciones por minuto en varios reactores. Y entonces ellos obtuvieron, por ejemplo, para las BBMs, digamos, 1, 2, 3. Estos son las BBMs, por así decirlo. Las BBMs y las revoluciones por minuto, por ejemplo, aquí tenía 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Y no estoy dibujando así porque se me está acabando el espacio, sino porque la escala es logarítmica. Y entonces aquí este es el KLA. Y entonces lo que es la intersección de ambos factores es el KLA neto que observas. Entonces, por ejemplo, a una BBM obtienes este KLA. Espérenme, la regué. Porque entonces las líneas no van así. Porque entonces sería el mismo KLA para 2 y 3. Esa sí la regué. Sí, para un BBM, 2 BBMs, 3 BBMs. Y entonces el KLA también debe de ir aumentando. Digamos 100 revoluciones, 200, 300, 400, 500 revoluciones, algo así. Entonces, por ejemplo, esta es la combinación para 500 revoluciones por minuto con 3 BBMs. Y si tienes las mismas 500, pero solamente 100 revoluciones por minuto, tienes un KLA menor. Pero sí, o sea, el incremento es logarítmico. Entonces, para lograr el doble de KLA no necesitas aumentar el doble un solo factor, necesitas aumentar el doble ambos para que entonces no sea el doble, sino 4 veces. Ese es el detalle. Profe, ¿qué era BBM? Bueno, entonces, los BBMs son volúmenes del reactor por minuto. Entonces, ¿cómo se calculan? Los BBMs es igual al flujo del aire que estás inyectando al reactor entre el volumen del reactor, bueno, del bioreactor. Entonces, por ejemplo, si estás inyectando, no sé, 0.5 metros cúbicos por minuto y el reactor es de, ¿qué te gusta? 0.25 metros cúbicos, entonces, ¿cuántos BBMs tienes? Pues 2 0.5 sobre minuto, o sea, 2 volúmenes por minuto. 2 sobre minuto, entonces ese sería digamos, cómo calcular los BBMs. Las revoluciones por minuto, entonces estas pues, son pues, literalmente el número de revoluciones que da el agitador por minuto.
Y entonces las constantes de alfa, beta y gamma, bueno, por si no saben qué es, este es alfa. No es que no se sepan el alfabeto griego, sino que luego escribo bien feo. Ese es gamma. Son constantes que dependen de las características del bioreactor que ahorita vamos a ver a continuación. Entonces, hablando de los volúmenes, ¿cómo creen que se puede incorporar más fácilmente el volumen de gas a la fase líquida? ¿Cómo creen que se puede mezclar más fácilmente el gas con la fase líquida? ¿Qué le agregarían o qué harían para que se pueda mezclar más fácilmente? Empezando con algunas características del bioreactor. Por ejemplo, tenemos el tipo de difusor. ¿Qué tipos de difusores hay para difundir literalmente el aire? Tenemos, por ejemplo, como dijeron atrás, está la placa porosa. No, perdón, no, porosa no, perforada. Está la placa perforada. ¿Qué características tiene la placa perforada? Pues es que hagan de cuenta que agarras una tapita de lo que quieren y le hacen hoyitos así. Entre más pequeños los hoyitos, pues más pequeñas van a ser las burbujas con las que salen. Entonces, la placa perforada, pues es buena, pero hay mejores. Peor es poner nada más una manguera ya que salgan las burbujas, ¿no? Pero también sucede, también se vale. ¿Qué otra hay? Hay una guía, ¿no? ¿Una qué? Como abanico, ¿no? Pues es que sí, es que son similares, está así. También entra dentro de la categoría de placa perforada. Pero también está una que es muy fina, que es lo de membrana. Ahí sí es más fino, y hay otra que entra más o menos con la misma eficiencia, que inyectas el aire aquí, sale aquí y ya después sale. Esa es la piedra porosa. La piedra porosa, esa la conocen mucho porque alguna vez la utilizaron en sus peceras. Sí. La piedra porosa. Entonces, ¿cuál es en la beta? La beta depende del tipo de difusor en este sentido. ¿Cuál sería mejor? Pues la mejor va siendo la piedra porosa. La piedra porosa. Si pongo piedra van a pensar que los de KTP, que es otra frecuencia. Los de mesa. Este es mayor que la placa perforada. Va. Entonces, eso sería en cuestión al tipo de la dependencia de beta en cuanto al tipo de difusor. Ahora, ¿de qué otro factor depende la incorporación del gas en la fase líquida? ¿Del agitador? ¿Densidad? No, bueno, hablando nada más de beta. Ahorita vamos con La densidad es así como un papel muy importante. La densidad va de la mano, como había mencionado, con la presión hidrostática. Con la presión hidrostática y la presión hidrostática pues va de la mano con la solubilidad absoluta, que la solubilidad son miligramos de oxígeno sobre litro. Bueno, otras unidades que quieran ver. La densidad. ¿Cuál otro? La viscosidad. Las propiedades del mismo fluido. ¿Cómo creen que funciona? ¿Entre más viscosidad qué o qué? A mayor viscosidad. Así lo ponemos así. A mayor viscosidad, menor difusión.
Y también otra cosa, también hay menor ruptura de burbujas. Las burbujas es importante que se rompan porque gracias al rompimiento de burbujas aumenta mucho el área. Y pues eso es el KLA, el área interfacial. Bueno, entre fases. ¿Cómo se dice? ¿El área interfacial? ¿Intersticial? No. ¿Interfacial? Sí. Bueno, otra que también tiene que ver mucho con esto es ¿quién más? ¿Qué? ¿Cuál es ese? Pues sí, de las burbujas, sí sé cómo se mide. ¿Qué otra propiedad de líquido me falta? ¿Volumen? Esa no es propiedad. Tensión superficial. A mayor tensión superficial, menor fusión de burbujas. Eso significa que entre más tensión superficial hay, las burbujas son más rígidas. Eso significa que se comportan como cuerpos mecánicos independientes y por lo tanto aumenta el KLA. Y como entonces aumenta beta, que es el que estamos analizando ahorita. Ahora sí nos vamos con el agitador. ¿Cómo aumentamos el factor gamma? El factor gamma va de la mano, ese puede ser un sigma, algo así. ¿Cómo aumentamos el factor gamma? Es de las revoluciones. Entonces, si aquí nos vamos con el tipo de difusor, entonces aquí sería el tipo de agitador, ¿no? Con el tipo de agitador. ¿Qué agitadores conocen que se pueden utilizar en bioreactores? Ruston.